todos los días, observamos el mapa y vemos que empiezan a aparecer zonas básicas de salud dentro de las propias capitales que están sin casos. Pero esto, evidentemente, no podemos aislar la zona básica de salud, no puedo aislar un barrio y no dejar al barrio que salga, porque eso no se puede hacer, pero es buena noticia. Y claro que lo es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acabamos de saber que solo el 8% de la población de Castilla y León se habría contagiado de coronavirus según el estudio de seroprevalencia, 3 puntos más que la media nacional. Precisamente a esta misma hora comienza la reunión entre el Ministerio de Sanidad y la Junta para abordar la propuesta de la comunidad para que nuevas zonas básicas de salud pasen a la fase 1. Difícilmente lo hará de momento ninguna capital. La consejera, para evitar problemas de comunicación, como que ya ocurrió la semana pasada, no ha querido concretar cuáles serían. Lo hará mañana, pero sigue flexibilizando los requisitos para la desescalada. Hoy llevamos 60 días en estado de alarma, el mismo día que los toreros celebran a su patrón, San Pedro Regalado. Serían días de festejos taurinos en Valladolid, pero la plaza está completamente vacía. No hay aficionados, no hay cuadrillas, no hay toreros en esta Plaza de Toros de Valladolid, que estos días tendría que haber celebrado la feria de San Pedro Regalado. Los aficionados no han podido disfrutar del toreo de Morante de la Puebla, José María Manzanares y de Roca Rey, porque las plazas de toros están cerradas y los espectáculos taurinos no se podrán celebrar hasta la fase 3 de la desescalada. Los empresarios creen que los requisitos que exige el Gobierno son muy duros para un sector que probablemente esté pasando la peor crisis de su historia. Ya están en Castilla y León los 40 esquiladores uruguayos que solventarán la falta de mano de obra de la que se alertaba en las explotaciones de ovino ante el inminente inicio de la campaña de esquileo. Vienen con miedo, pero con ganas de trabajar. El ministro de Sanidad acaba de hacer públicos los datos del estudio de seroprevalencia y la conclusión es que solo el 8% de los castellanos y leoneses se ha contagiado de COVID-19, aunque son 3 puntos más que la media nacional. La provincia de Soria, de las más afectadas por la pandemia, tiene el índice más alto de España. Hasta allí nos vamos. Sergio Recio, ¿qué datos tienes? Hola, buenas tardes. Pues el dato llama mucho la atención. En Soria el 14,2% de los habitantes habría pasado ese coronavirus según este estudio, una media muy por encima de la comunidad, como decías, un 8%, o de la media nacional de un 5%. Hay que recordar que este estudio se hace a una muestra de la población que estaba estimada en unas 1.020 personas, aunque según esos datos de última hora, serían sobre 705 personas que quieren reflejar cuál es ese estudio preliminar en el que tendría que ponerse de manifiesto esas personas que ya han superado ese COVID-19. Repetimos, 14,2% en Soria y solo se le acerca en la comunidad Segovia con un 12,6%. Son los primeros resultados que arroja el estudio de seroprevalencia realizado a más de 60.000 personas. El 5% de los españoles ha estado en contacto con el coronavirus y presenta anticuerpos. Uno, no hay inmunidad de rebaño en España. Esto quiere decir que al conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no les ha sorprendido. Dos, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición. En Castilla y León la prevalencia de anticuerpos es algo mayor, un 8%, lo que equivale a unos 192.000 habitantes. Por provincias, Soria presenta un 14%, la tasa más alta del país, y Segovia roza el 13%. Los niños más pequeños y los adolescentes parecen tener una prevalencia menor, pero el resto de grupos de edad no tienen grandes diferencias. En el otro extremo, Burgos presenta el porcentaje más bajo de población con anticuerpos de la comunidad, seguido de Zamora, Valladolid y Palencia. Para las personas que tienen entre 3 y 5 síntomas compatibles con COVID, la prevalencia de anticuerpos es del 8%. Aquellas personas que refieren una pérdida súbita del olfato, entre estas personas la prevalencia ha sido de 43%. El estudio comenzó a finales de abril y aún no ha terminado. Faltan otras 2 rondas de pruebas a la misma muestra de población. La Junta ha enviado esta misma tarde una propuesta para que nuevas zonas básicas de salud pasen a partir del lunes a la fase 1 y en estos mismos momentos ambas administraciones la están analizando por videoconferencia. Serían las 14 que se quedaron fuera la semana pasada y alguna más, aunque la consejera no anunciará cuáles son hasta mañana. La consejería vuelve a flexibilizar los criterios para avanzar en la desescalada, aunque mantiene la prudencia y la cautela. Rubén Hernández, ¿cuáles son esos nuevos criterios?
Los principales cambios, José Luis, tienen que ver con el número de casos positivos que se van a tener en cuenta para pasar de fase. A partir de ahora se van a estudiar aquellos territorios que en los últimos 14 días tengan como mucho hasta 3 casos positivos por cada 10.000 habitantes. Eso sí, para la última semana se va a exigir como mucho un caso por esos 10.000 habitantes. Seguirá siendo fundamental que una vez detectados los casos se pueda saber qué ha pasado con ellos y quiénes han sido sus contactos. Como decías, a estas horas está previsto que Junta y Ministerio de Sanidad comiencen a estudiar esas nuevas propuestas de Castilla y León para pasar a fase 1. El Ministerio de Sanidad ya tiene el listado de la Junta con las nuevas zonas básicas de salud que aspiran a pasar a fase 1. Son las 14 que se quedaron fuera la semana pasada. Más unas cuantas que explicaremos mañana. Por más que se le ha preguntado, Mañana. la consejera de Sanidad esta vez, quizás para evitar decepciones, no ha querido adelantar nada. Mañana informaremos sobre las zonas propuestas por la Junta de Castilla y León. Aunque el listado se conocerá mañana, a estas horas está previsto que Junta y Ministerio analicen la propuesta de Castilla y León. Lo que sí sabemos ya es que nuestra comunidad suaviza uno de los requisitos de casos mínimos para la desescalada. Se puede llegar a recomendar 3 por 10.000 habitantes en los últimos 14 días. Aunque para la última semana lo que se exige es 1 o ningún caso. Respecto a cómo están las capitales y a sus posibilidades de pasar de fase, Que empiezan a aparecer zonas básicas de salud dentro de las propias capitales que están sin casos. y eso es una buena noticia, pero la consejera recuerda, no se pueden aislar barrios, todos tienen que tener buenos datos. Vísteme despacio, que tengo prisa. A este popular dicho recurre la Junta para volver a hablar de prudencia, la misma que pide a los ciudadanos, a quienes también recuerda que todavía no deben acudir a los centros de salud. Si los necesitan por teléfono, les dirán lo que hay que hacer. Les damos ya las cifras diarias de la incidencia del coronavirus. Hoy tenemos una buena noticia. Los centros hospitalarios de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora no contabilizan nuevos muertos por el virus. No obstante, en las cifras ofrecidas por el Ministerio hay un nuevo repunte de fallecidos a nivel nacional. España ha superado la barrera de las 27.000 muertes. Son 184 personas más en las últimas 24 horas, 5 de ellas en Castilla y León. Aquí en Castilla y León se consolida la mejora en la situación de los hospitales. Por segundo día consecutivo no se ha registrado ningún ingreso en la UCI. Hay ahora mismo 107 camas ocupadas por pacientes con coronavirus en nuestra comunidad. Mucho se ha hablado de los confusos datos sobre el número de muertos por la pandemia. Castilla y León es la única comunidad de las 17 junto a Castilla-La Mancha que ya conoce la cifra total de posibles fallecidos. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad reclamó, como recordarán, esos datos a los registros civiles. También lo hizo el Ministerio para ver si coincidían con las cifras oficiales que se estaban ofreciendo, y hay desajustes. 8.633 personas fallecieron en Castilla y León durante los meses de marzo y abril. El Tribunal Superior de Justicia ha calculado además cuántos de ellos lo hicieron a causa del COVID-19. Son 2.067. Estos datos son algo superiores a los que la Junta ofrecía a día 1 de mayo, que contó 1.788, casi 300 personas menos de las que ahora aparecen en el registro civil. Eso sí, solo se tienen en cuenta los que dieron positivo, porque el dato sería muy diferente si se incluyen los sospechosos. Casi 3.600 personas podrían haber fallecido en nuestra comunidad por coronavirus, el doble de lo que indican datos oficiales. Pero la Junta sí ha hecho público desde finales de marzo los muertos con patologías compatibles, y ahí la diferencia entre ambos datos, como ven, ya no sería tan mayor. En la totalidad de las muertes se ve que no hay grandes diferencias. Desde luego no es esa diferencia estadísticamente significativa. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es el segundo que realiza este ejercicio, solo después de Castilla-La Mancha. De momento se desconocen los resultados en el resto de comunidades, pese a que el Gobierno afirmó que el estudio se llevaría a cabo en todas. Lejos de las causas, marzo y abril se han llevado por delante a casi 9.000 castellanos y leoneses, casi un 100% más que en el año 2019, cuando la pandemia estaba aún muy lejos de aterrizar en nuestro país.
Y si hay un lugar donde el número de fallecimientos ha sacudido de lleno a una provincia, es en Segovia. Es el mayor incremento porcentual de la comunidad. Tanto es así que las defunciones se han multiplicado casi por 4 en marzo y abril. En el cementerio municipal se han visto totalmente desbordados. Hemos hablado con el encargado y su testimonio refleja lo duras que han sido estas semanas. En el cementerio municipal de Segovia lo habitual era tener 1 o 2 entierros al día. En marzo y abril se han visto desbordados. Estos días es que ha sido de locura. Yo ha habido muchas veces que he venido aquí a trabajar a las 6 de la mañana porque ha habido días que hemos enterrado hasta 13 personas. Han vivido jornadas con servicios cada media hora, superados en lo físico y en lo emocional. No se nos va a olvidar a nadie porque el mismo día enterramos en un panteón al matrimonio. Lo peor, tener que negar la entrada a familiares, no pueden ser más de 3, o ver cómo los presentes intentaban hacer partícipes a sus allegados del duro momento del adiós a través del móvil. Incluso ha habido gente que a la vez que lo estábamos grabando se lo estaba mandando a la familia para que lo viera, porque había mucha familia que estaba incluso fuera y no ha podido venir. O enfrentarse a preguntas como esta. Oiga, es mi padre esta persona y yo lo único que podía hacer es comprobar los papeles que trae la funeraria, que es la licencia de enterramiento, y comprobar. Ha habido familias que nos decían que abríamos el freezer y eso está prohibido. En marzo y abril los enterramientos se han multiplicado por 4 en este cementerio, en el que ha habido que adelantar la construcción de nuevos nichos. Muchos todavía no disponen de una lápida para el último recuerdo. Ayer conocíamos que el número 2 de Vox, Javier Ortega Smith, que padeció el coronavirus en marzo, ha tenido que volver a ingresar por trombos en las piernas y los pulmones. No es el único caso. El COVID-19 puede dejar secuelas semanas después de abandonar el hospital. Además de los problemas respiratorios, el coronavirus produce otros efectos. Es realmente una tormenta inflamatoria. Esa tormenta inflamatoria y los trombos que conlleva se observó por primera vez en las autopsias realizadas en Italia. Desde entonces se están tratando con medicamentos específicos. En la mayoría de los protocolos que se han hecho de forma internacional en el tratamiento, en estos pacientes pues se les ha ayudado con tratamiento anticoagulante, precisamente para contrarrestar este fenómeno protrombótico que se ha visto en la infección del COVID. Como en el caso de Ortega Smith, los trombos aparecen tiempo después de la infección. En todo caso, los expertos creen que no se puede generalizar, que son casos aislados en individuos concretos. Igual que hay gente que no tiene ni tendrá síntomas y hay gente que, gente joven que fallece porque no es capaz de contener el virus, pues probablemente estos efectos secundarios se limiten a algunas personas, pero sí que empiezan a relacionarse con la propia patología primaria de la infección. Los expertos coinciden en que los pacientes más graves son también los más proclives a sufrir estos trombos. La fase 0 en la que la mayor parte de la comunidad está nos permite salir de casa en función de unas franjas horarias y no hay más que darse un paseo por una ciudad para ver que vamos relajando las medidas de seguridad. Lo hemos hecho hoy en Palencia y miren lo que se han encontrado en nuestras cámaras. Es complicado salir a la calle y no encontrarte con incumplimientos evidentes, comportamientos prohibidos por el estado de alarma que ponen en peligro nuestra salud y la de los que nos rodean. A partir de las 8 de la tarde esta imagen es más que común. Grupos de personas o parejas paseando juntos. Los paseos deben ser individuales y con una de las personas con las que se convive. Tampoco se puede hacer deporte en grupo. Debe ser también individual y en los horarios establecidos. No está prohibido saludar o relacionarnos con nuestros vecinos, siempre y cuando se guarden las distancias, esos famosos 2 metros de los que a menudo nos olvidamos. Los menores de 14 años tienen sus horarios y no pueden estar en la calle más allá de las 7 de la tarde. Tampoco pueden pisar el asfalto los mayores de 70 de las 8 en adelante. Son algunos de los incumplimientos más comunes, pero sin duda la imagen más habitual es esta. Grupos de jóvenes de más de 14 años por las calles o en zonas abiertas, parques y jardines. Incluso preparándose para hacer botellón, un hábito que se está generalizando cuando cae la noche. La responsabilidad de todos será la clave para volver a la normalidad cuanto antes, para volver a ver llenas de vida estas calles ahora semivacías.
Hoy la Guardia Civil ha cumplido 176 años. Lo han celebrado con actos en cuarteles de todo el país. Actos sin público debido al estado de alarma y con la protección sanitaria necesaria estas semanas. Este que ven es el homenaje que se ha realizado en la comandancia de la Avenida de Soria en Valladolid. Pese a la tensión y el distanciamiento entre el PP y Pedro Sánchez, a nivel nacional, en Castilla y León la reunión que han mantenido esta mañana entre Mañueco y Tudanca ha sido a priori productiva. Ambos quieren cerrar un pacto de comunidad para hacer frente a la crisis económica y social del coronavirus y ya han creado un grupo de trabajo sobre 4 pilares: sanidad, empleo, servicios públicos y sociales y financiación. La pandemia ha hecho posible lo que parecía imposible esta legislatura. Junta y PSOE sientan las bases para un acuerdo de reconstrucción en su primera reunión. No es duro, no es difícil sentarme a acordar hoy, porque ninguna persona es más importante, ningún partido es más importante que la gente de esta tierra. El acuerdo tendrá 5 ejes: el fortalecimiento de la sanidad, los servicios sociales, la recuperación de la economía, los servicios públicos y una posición común para la financiación que llegue de España y Europa. La próxima semana se quiera mantener una reunión también en el ámbito de la esfera política, de los partidos políticos, de los grupos con representación política en las Cortes de Castilla y León. El acuerdo se abrirá a todos los partidos en las Cortes y la semana que viene se reunirá también la Conferencia de Alcaldías y Presidencias de Diputación. Desde luego me voy a dejar la piel para que este acuerdo para la reconstrucción de Castilla y León frague. Tudanca ha rehuido entrar en las medidas concretas y en el presupuesto necesario, pero sí ha remarcado: nada de acuerdos vacíos, nada de fotos con las que los representantes públicos lavemos nuestra conciencia. No se trata de eso. A mí me da igual quién pueda sacar rédito político de esto. Mañueco y Tudanca tienden puentes a pesar de las palabras en el Pleno. No hay ningún tipo de espacio para nada que no sea mirar el futuro de Castilla y León. Por delante Castilla y León de los intereses partidistas cuando está a punto de cumplirse un año de las elecciones. Por el contrario, cada día que pasa más difícil y compleja es la relación entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Hoy en el Congreso ha sido un claro ejemplo. El presidente pide al PP unidad ante la crisis económica y Casado rechaza apoyarle para no arruinar España. En vez de presumir, pagar y tarde 5 millones de prestaciones por desempleo, usted debería ocuparse de recuperar el empleo para evitar los recortes sociales como los que se votaron aquí hace 10 años. Pero usted sigue con su geometría variable, que le lleva ayer a intentar hasta el final un pacto con la CUP, Esquerra y Junts pel Cat, mientras exige a los que meten un cordón sanitario que vengamos aquí a extender su manto de armiño un mes más. Pero, señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. El Gobierno se ha propuesto no entrar en esta suerte de dialéctica con sus argumentarios de cartón piedra, señor Casado, porque entendemos que el enemigo no es el Partido Popular. El enemigo común que tenemos es el COVID y, en consecuencia, tenemos que actuar frente a él. El camino es el de la unidad. Una vez eliminada el riesgo de pandemia, o que esté controlada, no puede haber restricciones en el ámbito de los derechos. El estado de alarma para nosotros es una necesidad, no es un proyecto político. Nosotros no hemos recentralizado ningún tipo de competencias por parte de las autonomías. El Gobierno es consciente de que cada vez se encuentran con más oposición a las prórrogas del estado de alarma, que parece que no tienen fin, pero necesitan garantizar esta herramienta para toda la desescalada y ya han empezado a tantear a los grupos para que la próxima sea de un mes completo. Pero esto nos plantea una duda: ¿los aplazamientos de más de 15 días son legales? Hemos hablado con expertos en derecho constitucional para tener una respuesta. La ley orgánica que regula el estado de alarma deja lugar a la interpretación sobre el tiempo máximo de los aplazamientos. Será el Congreso quien determine el alcance y las condiciones de la prórroga, una ambigüedad a la que se agarra el Gobierno. Si el Congreso de los Diputados dice que quiere hacer un control de 30 días, pues bueno, habrá que admitirlo así, pero siempre podría algún grupo parlamentario impugnar esa prórroga diciendo que es inconstitucional. Es perfectamente viable. Lo único que pasa es que si lo prorrogas más tiempo, hay menos comparecencias parlamentarias para tener que pedir la autorización y de alguna manera el Parlamento pierde protagonismo, lo cual tampoco es sano. Los juristas coinciden en que con la desescalada el estado de alarma deja de estar justificado.
tendríamos que volver a la legislación ordinaria. Y creo que hay leyes ordinarias suficientes para tomar medidas, incluso la del confinamiento. Y avisan de que podría limitarse a los territorios más afectados. Si hay algunas que se quedasen en la fase 0, la declaración del estado de alarma no podría ser para todo el territorio nacional. En cualquier caso, deberá ser el Congreso quien apruebe la prórroga de un mes, un hecho que hoy por hoy no está garantizado. El parón de la actividad económica, la avalancha de los ERTEs y el mayor número de parados nos está haciendo recordar lo que ya ocurrió hace tan solo 10 años con la crisis de 2009. Muchas familias necesitan liquidez inmediata para afrontar pagos, muchas veces facturas del consumo del día a día, y tienen que empeñar joyas y oro para poder subsistir. Las cifras que manejan los Montes de Piedad son alarmantes. El número de solicitudes de préstamo y empeño ha crecido este mes respecto al año anterior un 600%. Alguien que está pulsando muy de cerca esta crítica situación es el director general de Fundos, la Fundación Obra Social de Castilla y León. Él es José María Viejo, que nos escucha ya desde el edificio Botines de León. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las oficinas de los Montes de Piedad están cerradas desde el pasado lunes porque el Gobierno consideraba que estaban cerradas y han abierto desde el pasado lunes porque el Gobierno consideraba que su función tenía una naturaleza financiera, social y no financiera, y en pocos días han recibido cientos de llamadas y solicitudes para empeñar joyas. Yo no sé si se esperaban esta avalancha, sobre todo tan pronto. La verdad es que no, es un no con matices, porque ciertamente en este tipo de instituciones de préstamo social o de préstamo prendario somos expertos, lamentablemente, en conocer o en detectar situaciones o coyunturas de adversidad económica, porque los Montes de Piedad llevan más de 300 años atendiendo a personas en una situación de vulnerabilidad o de necesidad económica, o en cualquier caso una necesidad puntual de liquidez. Ya en el 2008 ocurrió efectivamente que se disparó considerablemente la demanda del crédito, del empeño en los Montes de Piedad, pero fue algo mucho más progresivo y desde luego no ocurrió lo que ha ocurrido en esta ocasión. Nosotros en aquella ocasión sí que detectamos un aumento que fue progresivo, continuado a lo largo de los meses o más bien de los años, ¿no? Aquí nos hemos enfrentado a un aumento, como comentabas, de en torno al 600% respecto al mismo periodo del año pasado, algo que en absoluto preveíamos con esta intensidad. Sabíamos que iba a ocurrir algo, de hecho intentamos que los Montes de Piedad estuvieran abiertos, porque son instituciones que atienden situaciones de necesidad financiera, pero de alguna forma las autoridades entendieron que no teníamos esa naturaleza jurídica que contemplaba el Real Decreto del estado de alerta y que éramos entidades de carácter de naturaleza social por estar gestionadas por fundaciones. Claro, estos 2 meses de cierre ha hecho que todos los usuarios obviamente reaccionen con temor, con preocupación para saber qué ocurría con sus joyas, dónde estaban, y otras muchas porque tenían la necesidad de empeñar. Y en el momento en que hemos arrancado el lunes día 4 en esa fórmula de cita previa, nos hemos encontrado incluso días de 700 llamadas telefónicas que no hemos podido atender, más las que hemos atendido. Esto supera desde luego con creces cualquier tipo de previsión. ¿Qué perfil es el que está acudiendo a sus oficinas? Entiendo que es gente que necesita dinero de inmediato y que solo pueden empeñar. Claro, personas que tienen una necesidad económica monetaria apremiante, absolutamente apremiante. Hay un perfil más diferenciado. De hecho, el concepto de los Montes de Piedad probablemente no es el que tengan muchos de los espectadores que nos ven, no es esa institución trasnochada de la posguerra de los años 50-60. Hoy en día los Montes de Piedad continúan vigentes en España y en cualquier parte del mundo y tienen mucha vitalidad. En España hay más de 30 oficinas de Montes de Piedad que atienden a todo tipo de públicos, pero sí que es verdad que hay un perfil recurrente o mayoritario, ¿no?, que es el de personas quizás que tienen una situación económica menos favorecida o que tienen un estatus más modesto, de clases sociales media-baja o incluso baja, y ahora estamos viendo públicos que no son tan frecuentes en el Monte de Piedad, familias como la mía o la suya o la de cualquiera, pequeños empresarios,
emprendedores, autónomos, que obviamente pues ante una caída brusca y total de los ingresos, es decir, de ingresar 0 euros, pues obviamente pues tienen necesidad de disponer de líquido, porque a lo mejor pues tienen pasivos financieros, tienen una hipoteca, tienen créditos o préstamos al consumo y necesitan el dinero, pero no cuando pues reciben una ayuda o cobran el ERTE, ¿no? Lo necesitan para allá, y si no lo tienen, pues naturalmente tienen que buscar una solución, y estas instituciones de crédito social, que son los Montes de Piedad y que gestionan las fundaciones que proceden de las desaparecidas cajas de ahorros, pues naturalmente pues ofrecen una posibilidad que es justa y sobre todo que es inmediata. Por último, señor Viejo, normalmente la gente que va a estos Montes de Piedad es para empeñar oro o joyas, pero me consta que tienen alguna novedad, que este año van a poder empeñar otras cosas que hasta ahora no se podía hacer. Sí, la joya, el reloj o los objetos de metales preciosos es el emblema, el estandarte, bueno, pues de la actividad de los Montes de Piedad desde el siglo XVIII, ¿no? Obviamente estamos en el siglo XXI y tenemos que adaptarnos pues a los nuevos tiempos, a la sociedad con sus necesidades, sus requerimientos, y estamos pensando en importar experiencias de otros Montes de Piedad en otros países europeos y también en otros países en América, que es aceptar pues coches, por ejemplo, o tecnología. Coches, lo que supone empeñar la propiedad, no el uso del vehículo, porque entendemos que puede ajustarse más a lo que puedan necesitar las personas en el siglo XXI, porque obviamente ya no hay tantas joyas como había antes, pero si uno necesita liquidez de inmediato, pues puede recurrir al Monte de Piedad. Tenemos que decir que el 97% de los usuarios recuperan su joya a los 12 meses, que es cuando finaliza el empeño, que pueden reempeñar o pueden subastar y obtener la diferencia, lo cual implica o lo cual denota que efectivamente se trata de una necesidad puntual, que el que acude a un Monte de Piedad no quiere deshacerse en absoluto de ese objeto, pero necesita el dinero y recurre a nosotros. Estamos de todas formas, en cualquier caso, buscando fórmulas que se adapten más a los tiempos, pero que hagan que las instituciones sean más útiles a las personas en el contexto actual, y desde luego en la Fundación Fundos y en el resto de las fundaciones que gestionan Montes de Piedad lo estamos haciendo, y desde luego lo vamos a hacer con especial intensidad en este momento de crisis o de adversidad económica. Pues José María Viejo, muchas gracias por atendernos, y aclarada queda también cuál es la función de los Montes de Piedad, por si había alguna duda. Gracias. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. El sector hotelero, cerrado a cal y canto durante estos meses, trabaja ahora para reinventarse. Se trata de dar seguridad sanitaria a los futuros clientes y acomodar sus instalaciones a la nueva situación. Hoy hemos visto cómo lo hacen en un hotel balneario. Nada será igual en alojamientos como este, en el que tendremos, por ejemplo, que coger el ascensor de uno en uno. No tiene nada que ver, entramos en otro mundo, en otra esfera donde bueno, las empresas nos tenemos que adaptar, y el sector turístico mucho más. Lo esencial ahora, dicen, es dar seguridad y confianza al cliente, mantener las distancias y a la vez el contacto más cercano. El COVID-free yo creo que no lo puede garantizar absolutamente nadie, es imposible. Lo que podemos hacer es crear todos los protocolos adecuados para evitar ese movimiento del virus dentro de las instalaciones. En los pasillos ya no habrá alfombras, tampoco en las habitaciones, que serán mucho más sobrias, sin elementos decorativos. Las nuevas tecnologías sustituyen, por ejemplo, al papel para ver los tratamientos en el balneario. Y esencial, como no, garantizar la seguridad en las piscinas termales, que reducirán su aforo a la mitad. Primero tienen aguas mineromedicinales y después lo que hacemos es un tratamiento con cloro para garantizar la desinfección de esas piscinas. Por eso es un área muy seguro. En el restaurante prima la distancia social. Cambia casi todo, ya lo ven, pero lo que se mantiene en los balnearios es su esencia. Seguirán siendo el lugar perfecto para descansar y olvidarse del estrés diario. Y vean la forma en la que una conocida destilería de whisky ha acudido al auxilio de los hosteleros. 5 establecimientos de Segovia se han unido a la iniciativa Orgullosos de lo que somos. Los bares alquilan las persianas y trapas de sus locales a cambio de que DIC pinte los rostros de las personas que normalmente están detrás de la barra. La marca les paga una bonificación para intentar hacer frente a estos duros momentos que están pasando.
Los ganaderos de Toro Bravo prevén un año catastrófico. El sector en España estima pérdidas por valor de 77 millones de euros. Castilla y León tiene más de 220 ganaderías de toro bravo, es la segunda comunidad autónoma con más peso en el sector. Los toros y novillos permanecen en las fincas sin posibilidad de ser lidiados. Con la temporada taurina pendiente de un hilo, los ganaderos tienen que sacrificar algunas de sus reses con enormes pérdidas. La cría supone una inversión de 5.000 euros y en el matadero reciben apenas 500 por ejemplar. Nosotros este año de lo que teníamos era una corrida de toros y 2 novilladas. Entonces los toros, los que son cinqueños, los que tienen 5 años, esos si no se celebra el festejo pues no queda más remedio que mandarle al matadero porque no se pueden lidiar toros de más de 5 años. Los que son cuatreños, pues intentaremos lidiar el año que viene con ellos de cinqueños. Y es que las 3 principales ferias taurinas de España, Madrid, Sevilla y las Fallas de Valencia, se han cancelado y en Valladolid estos días tendría que haber festejo en su plaza de toros porque se estaría celebrando la festividad de San Pedro Regalado, pero el albero del coso taurino está completamente vacío. No hay aficionados, ni toreros, ni cuadrillas. Estos días la plaza de Valladolid debería haber colgado el cartel de no hay billetes. Es una pena porque la verdad que teníamos un cartel estrella. Es una incógnita cuándo volverán las corridas de toros. Estarán permitidas en la fase 3 de la desescalada, pero con requisitos de aforo y espacio. No puedes poner a una persona cada 9 metros cuadrados. Date cuenta que esta plaza tiene 10.500 localidades. Ya me contarás en cuánto se quedaría, ¿no? Pastando, permanece el ganado en esta finca de la Cabañuela en Burgos sin saber qué será de su futuro. Ya estaba contratada prácticamente toda la camada para muchos sitios de Francia y España y bueno, pues con tristeza y con preocupación, claro. Y hoy, patrón de los toreros, solo pueden lucirse con la muleta en los tentaderos. Y la verdad que había hecho un invierno pues una preparación muy fuerte para todos los compromisos, pero bueno, si esto ha decidido que tenga que esperar un año, pues un año más que tenemos para entrenar y para prepararnos. El año pasado se celebraron 48 corridas en Castilla y León. Muchas de esas ferias están canceladas. La grande de Valladolid, la de la Virgen de San Lorenzo, tiene su cita en septiembre. Para entonces quizá vuelva a lucir cartel. Ayer les contábamos el temor de muchos viticultores a que las bodegas no recogieran toda la uva ante la situación del mercado. Hoy las bodegas cooperativas de la comunidad han asegurado a sus socios esa recogida y que se intentará que los ingresos se vean afectados lo mínimo posible. Estas cooperativas piden a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura un mayor apoyo para hacer frente a la crisis que atraviesa el sector vinícola por el cierre de bares y restaurantes. Esta tarde ha llegado al aeropuerto de Madrid un grupo de 250 esquiladores uruguayos que cada año vienen a nuestro país a hacer algo que aquí hemos dejado de hacer, esquilar ovejas. Los ganaderos les esperan como agua de mayo porque el coronavirus ha retrasado casi un mes y medio su llegada. Unos 40 de ellos vienen a esquilar a Castilla y León. Van a estar aquí hasta finales de julio trabajando los 7 días de la semana para recuperar el tiempo perdido. Cada uno tiene previsto esquilar unas 10.000 ovejas. Este año, confiesan, se lo han tenido que pensar 2 veces antes de venir y lo han hecho con cierto miedo. Sí, hombre, algo de miedo sí, pero trabajar hay que trabajar, ¿no? Algo de miedo siempre existe, pero está con los cuidados que tenemos nosotros y eso creo que somos capaces de llegar, estamos limpios por todo, digo, venimos con los análisis de allá de nuestro país. España, tanto como Italia, eran los países más afectados del coronavirus. Pero no nos queda otra que venir con mascarilla, guantes y estar preparado digo, para caso de muy buena salud. El Consejo Regional de Cámaras ha presentado hoy medidas para reactivar la economía en los sectores del comercio, cultura, hostelería y turismo. Son conscientes de que este verano será complicado, por eso plantean sacar adelante una serie de bonus y actividades para reactivar el turismo y, en consecuencia, el resto de sectores. Apuestan porque esta reactivación sea en un primer momento provincial. En cuanto a la espera de la fase 1, señalan que es buen momento para conseguir una mejor preparación y ganar confianza.
Un plan de turismo para la región. Estamos hablando de la creación de unos municipios turísticos con una serie de características. Estamos hablando de poner en valor pues, todo el patrimonio que tenemos en nuestra comunidad. El ministro Illa acaba de confirmar hace unos minutos de forma clara que las rebajas en el comercio están prohibidas para evitar aglomeraciones. La confusión que el propio Gobierno ha generado hoy con mensajes contradictorios no ha gustado al comercio de Castilla y León, que pide responsabilidad al Ejecutivo. Vemos que en otros sectores, como en las entidades bancarias o los supermercados, las colas que se forman a la puerta y no hay ningún problema. En un establecimiento comercial, por desgracia, no tenemos esa afluencia de público y con el 30% del aforo que vamos a mantener, yo creo que es suficiente para asegurar y garantizar que el cliente y el empleado que trabaja en la tienda esté seguro. Y desde Europa llegan directrices para recuperar el transporte y el turismo. La Comisión Europea obligará a usar mascarilla en los aeropuertos y aviones donde no se tendrá que dejar un asiento vacío entre pasajeros. Piden también que se eviten aglomeraciones y cruces de personas en la facturación y el embarque. Bruselas fija 3 fases de desescalada, pide corredores seguros de transporte y reclama que no se tomen medidas unilaterales de cuarentena como la adoptada por España. Hallado el cadáver de un indigente en las inmediaciones de la Plaza Mayor de Salamanca. Se trata de un hombre que solía resguardarse en esa zona todas las noches. Paco Gómez, ¿se sabe qué ha ocurrido? ¿Qué tal? Pues el suceso está bajo investigación en estos momentos. Lo que se sabe es que pocos minutos antes de las 9 menos cuarto de esta mañana, varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia y a la policía local al constatar que esta persona, un sin techo de unos 50 años, que habitualmente paraba en este pasaje de la caja de la Plaza Mayor, no se movía y además había permanecido así desde el día anterior. A su llegada a este lugar, efectivamente, los servicios de emergencia únicamente pudieron certificar el fallecimiento de esta persona. El suceso está investigándose, como decimos, aunque todo apunta a que se ha producido por causas naturales. Gracias, Paco. En distintos puntos de Madrid se suceden las caceroladas callejeras en contra de las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno, unas protestas que se iniciaron el fin de semana y que se repiten desde entonces en la calle Núñez de Balboa. Allí está nuestro compañero Álvaro Lúa. Buenas noches. ¿Qué ambiente se respira en estos momentos? Buenas noches, José Luis. Pues poco antes de las 9 de la noche ha comenzado esta cacerolada en la que miles de personas han abarrotado esta calle Núñez de Balboa aquí en el barrio de Salamanca de Madrid pidiendo la dimisión del Gobierno. Las primeras movilizaciones tuvieron lugar el fin de semana y después de que una patrulla de la policía identificase a varios de las personas que habían bajado desde sus domicilios con las cazuelas en la mano, las protestas se han venido repitiendo a lo largo de esta semana y cada día más gente y en más puntos de la capital de España. Hoy también ha habido protestas parecidas a esta en el barrio de Pinar de Chamartín. Gracias, Álvaro. Este año tendremos un verano con muchas ausencias y vacíos, entre ellos el que nos van a dejar los niños saharauis, que esta vez no van a poder venir a España. Ellos echarán en falta ese viaje, pero también seguramente muchas familias de acogida. Están confinados en sus campamentos en el desierto de Argelia, sus condiciones sanitarias son muy básicas y no se quiere correr el riesgo de contagios. Son imágenes de los campamentos de refugiados del Tinduf, en Argelia, donde viven desde hace más de 40 años las 200.000 personas que forman el pueblo saharaui. Se han detectado 20 casos por coronavirus. El programa Vacaciones en Paz de 2020 está cancelado. Lo que han hecho es blindar sus fronteras, no entra ni sale nadie, y entonces pues lo más lógico, lo más razonable, aunque nos duela, es que los niños no vengan. En los campamentos la sanidad es casi inexistente. Hasta hace muy pocos días ni siquiera contaban con una sola UCI ni un solo respirador. Lo único que ahora el gobierno de Argelia ha inaugurado esta semana un hospital de campaña con algún respirador, pero bueno, tenemos que hacernos a la idea que es un campo de refugiados. En El Bierzo, esta joven saharaui no ha podido volver. La frontera está cerrada y asegura que su familia en Argelia, en esos campamentos de refugiados, tiene miedo. Tienen miedo porque
Ellos ahí tienen, su padre es muy mayor, si se enferman no hay muchos hospitales. Son en total 4.000 familias en España las que no podrán acoger a saharauis este verano. El COVID obliga incluso a que la solidaridad con los pueblos se vea afectada. Hoy es San Pedro Regalado, el patrón de Valladolid, y aunque no lo parezca, es fiesta en esta capital. Todos los años participaba en los actos en honor al santo un grupo de coros y danzas del barrio de La Pilarica, y este año tampoco ha querido perdérselo uno de sus miembros. Es este niño que baila con este arte una jota junto a la estatua del patrón. Con esta peculiar imagen nos despedimos. Enseguida los deportes, mañana nos vemos. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura. Bloqueado el shock sin saber muy bien ni qué hacer ni qué pensar y bueno, pues como tú dices, pues pensando en tomar acciones legales porque bueno, creo que se han vulnerado mis derechos como trabajador. Enseguida escuchamos de manera más ampliada al mítico Juanín García, despedido este pasado lunes de manera fulminante de la de Mar de León. El exjugador dirigía al filial leonés cuando conocía la dolorosa decisión del club ademarista. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. En unos minutos conocemos la reacción del ya ex técnico leonés, pero antes hacemos parada en Burgos porque esta misma tarde ha echado a andar el San Pablo. Samuel Gil, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues sí, efectivamente, esa es la noticia. El San Pablo Burgos ha vuelto a entrenar hoy miércoles 13 de mayo y lo ha hecho aquí en esta instalación que ven a mi espalda en el Polideportivo Municipal del Plantío, siguiendo todos los protocolos sanitarios remitidos tanto por Consejo Superior de Deportes como por Ministerio de Sanidad. Los jugadores han ido llegando de uno en uno, de manera escalonada, divididos en 2 sesiones de trabajo de cara a una posible vuelta a la competición, y esa es precisamente la incertidumbre que envuelve a esta hora al conjunto azulón, si se regresará o no a la Liga ACB. El ente federativo español tiene que tomar una decisión, lo hará antes del 31 de mayo, siempre bajo el dictamen de las autoridades gubernamentales. Yo creo que es muy positivo porque es una buena toma de contacto y de volver a empezar poco a poco y evitar, yo creo que nos preocupa más ahora mismo casi las lesiones físicas que el propio COVID. Llegaremos en unas condiciones diríamos que aceptables, o es lo que pensamos, ¿no? Pero difícilmente vamos a llegar con este poco tiempo a unas condiciones pues que se asemejen a, por ejemplo, como acabamos las últimas semanas antes del confinamiento. Y esta es la imagen que hemos encontrado en Pucela, los jugadores del Valladolid pasando por un arco de ozono desinfectante antes de acceder a las instalaciones para entrenar. Medidas de higiene para asegurar la seguridad de jugadores y cuerpo técnico. Y viendo imágenes como esta en Valladolid, con los equipos ya yendo a entrenar, nos ha surgido una pregunta en las últimas horas que vamos a intentar resolver. Ricardo Álvarez, buenas tardes. ¿Influye la fase en la que está una provincia para los entrenamientos de los equipos de primera y segunda? Pues no, Javi, buenas tardes. A no ser que cambien las cosas,
no va a influir la fase en la que esté la provincia para el entrenamiento que pueda hacer el equipo profesional, porque claro, en Castilla y León no tenemos ninguna provincia en fase 1 y en otras comunidades, como por ejemplo Andalucía, sí que hay provincias como Sevilla que sí está en fase 1. El calendario de la Liga es diferente al de las fases que ha propuesto el Gobierno en la desescalada, y ayer Javier Aguirre en el larguero lo confirmaba. Que hablé con el comisario ayer, el chico que nos manda la Liga. Esto es distinto a la desescalada oficial, es decir, porque yo le digo, oye, Baleares o Canarias ya están en la fase 1, o sea, ellos ya están entrenando 4 contra 4 más porteros y nosotros no podemos, seguimos ahí. Me dijo, no, la Liga tiene sus fases para toda primera y segunda división, esté en la fase que esté. Marc Mateu, el jugador del Numancia, también daba una pista esta mañana al respecto. A ver si la semana que viene podemos empezar de 8 en 8, estoy deseando eso. Aprovechamos para aclarar cómo quedará el calendario de la Liga. Hemos pasado la fase 1, en la que se hicieron los test y el entrenamiento era personal. Estamos en la fase 2, en la que los equipos entrenan en grupos de 6, con 4 metros de distancia entre los jugadores y con ejercicios individuales. El lunes pasaremos a la fase 3, en la que los grupos serán de hasta 8 futbolistas y podrá haber cierta interacción entre ellos. Y aproximadamente en torno al 1 de junio, los equipos se podrán concentrar en hoteles o en sus instalaciones deportivas y el entrenamiento será colectivo. Bloqueado el shock sin saber muy bien ni qué hacer ni qué pensar y bueno, pues como tú dices, pues pensando en tomar acciones legales porque bueno, creo que se han vulnerado mis derechos como trabajador. Esta es la respuesta de Juanín García tras conocer a través de un mensaje de móvil que no va a continuar como técnico del equipo filial de la Ademar. El jugador más importante en la historia del club leonés no entiende su despido y considera falsas las acusaciones sobre su falta de implicación. Además de a él, el club marista ha despedido en las últimas horas a otros 12 jugadores del primer equipo. La Asociación de Jugadores Profesionales ya ha mostrado su respaldo a todos ellos por considerar improcedentes todos estos despidos. Avanzan los días y Juanín García sigue sin encontrar una explicación a las gravísimas acusaciones vertidas por Cayetano Franco para justificar la rescisión de su contrato. Son declaraciones ofensivas que rozan la falta de respeto y que son mentiras. El máximo goleador de la historia de la Liga Sobal y de la selección española de balonmano se ha defendido de las acusaciones del presidente marista. Solamente tienen que hablar con la gente que estaba conmigo día a día, a ver si faltaba a los entrenos o no estaba implicado. Su contrato, prorrogado automáticamente el 31 de marzo, fue cancelado el pasado viernes. Juanín no piensa quedarse de brazos cruzados. Creo que también hay un despido improcedente y ese era mi pensamiento. Yo nunca pensaba que el año que viene iba a estar al lado de Manolo. Yo quería seguir con mi equipo filial, que además es un equipo interesante, que vienen chavales de juveniles con una promoción muy buena y era mi idea. El artista, uno de los mejores extremos izquierdos de la historia, quiere pasar página cuanto antes y seguir vinculado a su pasión, el balonmano, desde los banquillos. Nos vamos, feliz noche y hasta mañana.